Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, el trabajo informal en México es una de las grandes problemáticas y retos a superar. De hecho, según el semáforo de México, ¿cómo vamos? El 44.8 de la población en Zacatecas vive en pobreza laboral, lo que indica que ni siquiera con este esfuerzo, con lo que trabajan, ajustan o alcanzan la canasta básica. No se vaya, que esta noche hablaremos de esto y mucha más información aquí en Mega Noticias. Se cumple una semana de las manifestaciones del CENTE. Este viernes tomaron carreteras y casetas de peaje. El 50% del agua que reparte la Giapaz se desperdicia en fuga, ya sea simplemente por una avería o por el robo de medidores. Maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas piden que se investigue y que se analice la gestión de lo que fue el mandato de Rubén Ibarra Reyes. No es lo mismo tener una tienda aquí en la esquina con 2 colaboradores que ser una gran empresa con 1000. Nosotros sí hemos observado una responsabilidad muy amplia en todas las empresas. Auditorio, seguramente usted ha visto lo complicado que es conseguir trabajo aquí en el estado de Zacatecas, y es que las cifras no nos favorecen. Le voy a compartir un dato. En Zacatecas, más de 398,000 personas trabajan en la informalidad, pues a causa de que no hay empleos formales. Es decir, el 58.8% de ese total estatal no tiene certeza laboral, no tiene prestaciones, es más, a veces ni siquiera un sueldo fijo. La economía informal en Zacatecas representa una mayoría silenciosa que sostiene su ingreso al margen de las prestaciones sociales. Según el semáforo de México, ¿cómo vamos? El 44% de la población vive en pobreza laboral, lo que significa que no les alcanza ni trabajando para adquirir una canasta básica. Esta precariedad se acentúa en los sectores clave como la agricultura y la ganadería, donde el 83% de los empleos son informales. Aunque la informalidad es una válvula de escape para la subsistencia, también genera distorsiones económicas, competencia desleal frente a quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales, menor recaudación tributaria y una profunda exclusión social. No es lo mismo tener una tienda aquí en la esquina con 2 colaboradores que ser una gran empresa con 1000. Las orillamos a que se vayan a la informalidad, y lo que queremos es tener más empresas formales para que los trabajadores tengan acceso a la seguridad social y a todos los derechos que les corresponden como trabajadores. En 2024, Zacatecas registró 662,000 personas ocupadas. De ellas, solo el 41% tenía un empleo formal, mientras que el resto se movía en la informalidad, revelando la persistencia de una economía paralela sin garantías para sus participantes. En contraste, las reformas laborales recientes como el aumento al salario mínimo, días de vacaciones y aguinaldo impactan de manera diferenciada según el tamaño del negocio. Las empresas informales no son un problema. Ellos no son el problema. Ellos son el resultado de un problema que hay en el tema de la ley, ¿no? Si tienes 3 empleados y tú te autoempleas y llega la autoridad y te multa y te dice que ahora que dice ISN y que ahora el aumento del salario mínimo, y entonces mejor no los doy de alta en el Seguro Social, mejor no me registro en el municipio, mejor no pago el impuesto sobre nómina. En este contexto se ha promocionado el programa de personas trabajadoras independientes del IMSS, que sumó 13,000 afiliaciones en México. Además, el gobierno del estado ofrece apoyos económicos desde los 40,000 pesos para capacitarse y profesionalizar el trabajo. Nosotros sí hemos observado una responsabilidad muy amplia en todas las empresas, en pequeñas y medianas empresas, y más cuando pertenecen a algunas cámaras. A pesar de estos esfuerzos, Zacatecas se colocó como la tercera entidad con mayor pérdida de empleo formal durante el último año. En marzo del 2025, el estado registró una caída de 3.2% en puestos de trabajo, una señal de alerta sobre la fragilidad de su mercado laboral. Combatir la informalidad no es solo cuestión de control fiscal, sino de justicia social, pero mientras las condiciones estructurales no cambien, los trabajadores seguirán eligiendo entre sobrevivir o cumplir la ley. Luis Ángel González, Mega Noticias. Precisamente el tema tan interesante de esta noche, auditorio, cuántos de nosotros no hemos trabajado en la informalidad y que evidentemente hay riesgos importantes. Pueden enviar sus mensajes, comentarios y opiniones al 492-103-2360, y como cada noche vamos a abonarle a esta información un poco más de tema. Por ello esta noche vamos a dar la bienvenida a la doctora Armida García, quien es docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, como siempre un placer.
Un gusto tenerla en este espacio informativo y bueno, preguntarle rápidamente, ¿a qué se deberá que en Zacatecas prevalece la informalidad laboral? Y es que vemos que los trabajos escasean, pero también hay retos por superar, por ejemplo, la falta de prestaciones o hasta el compromiso fijo de tener un salario. Así es. Sí, efectivamente, pues tenemos el reto enorme de que aproximadamente el 58.8%, que es verdaderamente alto, de los trabajadores zacatecanos se encuentran dentro de la informalidad laboral. Hablamos también de que tenemos en el estado, y es muy triste, baja productividad en el empleo, poco desarrollo, aunque en desempleo no propiamente no estamos en números amplios como en otras entidades, sí tenemos lo que viene siendo el problema también de un alto índice de ambulantaje y de gente que trabaja pues obviamente que en condiciones que no son las adecuadas, pero el problema más fuerte al que estamos ahorita o en el que estamos ahorita trabajando y creando políticas públicas es lo que es la precariedad laboral, que son aquellos trabajadores que si bien tienen un empleo que podría denominarse como un empleo fijo, un empleo formal, que no está propiamente dentro de la informalidad, sin embargo estos carecen de seguridad social, carece de las prestaciones de ley, incluso tenemos un alto índice de trabajadores de gobierno que están dentro de esta situación, que aun y cuando tienen un trabajo que se entendería como formal y legal, pues no tienen lo que viene siendo prestaciones sociales, ni tienen seguros médicos, y que la verdad están en condiciones de verdadera desigualdad y vulnerabilidad. ¿Qué faltaría entonces a sabiendas de estas cifras pues alarmantes precisamente en informalidad laboral y que también las autoridades reconocen precisamente este tema? ¿Qué hace falta? ¿Dónde está el problema? El problema yo creo que es la falta de políticas públicas de apoyo a los sectores indispensables en Zacatecas. Vemos, por ejemplo, que muchas de las políticas públicas se dedican a tratar de buscar en otras entidades o en el extranjero traer empresas, incluso por ahí varios gobernadores anteriormente decían, vamos a traer empresas de otros países, vamos por armadoras, vamos por estas grandes opciones de inversión extranjera, cuando yo creo que uno de los focos que menos han puesto atención es en el mercado interno y en aquellos productores que bien podrían ser anclas dentro del estado. Tenemos productores que bien pudieran incrementar el mercado interno y crear mejores opciones de empleo y de desarrollo. Sin embargo, seguimos viendo hacia afuera como una alternativa cuando bien pudiéramos desde adentro generar desde abajo esas políticas públicas de desarrollo interno. Potenciar el mercado interno puede ser una de las opciones que se pueden tener a corto y mediano plazo. Muy breve ya para finalizar, muchos comerciantes establecidos pues apuntan mucho al tema de, por ejemplo, el ambulantaje o aquellos que no están regularizados. ¿Ahí estaría la problemática o simplemente es el punto donde se tiene que poner mayor atención en regularizar al comerciante que está en la banqueta, que tiene potencial? Porque hay muchos comerciantes que, bueno, no les alcanzan porque es un negocio propio y no tienen para pagar pues una renta que de por sí son caras en el centro histórico, por ejemplo. Efectivamente, sí, también vemos como muchas de las políticas del mismo estado son bien contraproducentes, no contraproducentes, sino como que son contrarias a lo que dicen, porque ellos precisamente hacen ferias en donde promueven el ambulantaje en épocas especiales, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Estudiante, o sea, ellos promueven también un poco en cierta medida el ambulantaje como una válvula, como abrir una válvula de presión para fomentar el empleo. Creo que no hay que verlos a ese ambulantaje como algo negativo, sino más bien buscar cómo potenciar. Efectivamente, en el centro las rentas son carísimas, los servicios son muy caros, los impuestos también son una forma que ellos también han dicho, la verdad, lo que pago de impuestos, lo que pago de salario, lo que pago de seguros y lo que pago de renta no me da para sostener un negocio. Lo que hacen es que se van hacia las opciones de informalidad, pero creo que si el gobierno, como le decía, se enfoca un poco hacia el mercado interno, potenciar ese mercado interno que tiene muchísimo potencial, creo que pudiera ser una alternativa. Incluso una cosa muy importante, acceder a un préstamo, acceder a un crédito desde el gobierno del estado es de verdad sumamente burocrático y carísimo. Entonces, si el gobierno se pone a trabajar en esos pequeños elementos y potenciar el mercado interno, creo que pudiera ser una muy buena alternativa a corto y mediano plazo. Así es, doctora. Como siempre, agradecerle estos breves minutos que nos regala a este espacio informativo. Que tenga buena noche. Buenas noches. Ahí lo tiene, auditorio. Nosotros continuamos con mucha más información, algo de la mano, temas económicos, por ejemplo, en el inmobiliario.
por trabas a los procesos en el otorgamiento de viviendas, el vencimiento de contratos hasta la intromisión en asuntos personales. Apoderados legales de inmobiliarias en la entidad denunciaron al delegado del Infonavit en Zacatecas, Roberto Ornella García. Fue durante la presencia de Octavio Romero Oropesa, director general de la institución de vivienda Mundo Inmobiliario, el que denunció desde que el año pasado hicieron público y del conocimiento de oficinas centrales el actual de Ornelas García, a quien acusan de mantener congelados contratos de compra-venta pese a que se tiene pagado el enganche y de pedir datos personales para una revisión técnica, mismos que van desde estado civil hasta el número de hijos que se tienen para después calificar que hubo irregularidades si se les negaba la información. Los quejosos, quienes se hicieron acompañar de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios en Zacatecas, argumentaron que hasta 18 visitas deben de hacer a la delegación y que tardan hasta 5 meses en resolver contratos vencidos. A su vez, advirtieron que la industria de la vivienda seguirá a la baja si no hay gente profesional, si Roberto Ornelas sigue sin saber hacer su función. Y cambiando un poco el orden de la información, pero también en temas de denuncia, luego de que se informara de la negativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para recibir a maestros del CENTE, y la coordinadora, la sección 34 en Zacatecas, dio inicio al bloqueo de carreteras de peaje y casetas de peaje y carreteras en varios municipios, a través de redes sociales y de muestra de las largas filas de vehículos compactos y tráileres que se centraban haciendo fila para poder circular en el momento de que los maestros así lo decidieran, ya que se informó que los bloqueos serían intermitentes de 15 a 30 minutos, desde la carretera de Fresnillo, Jalpa, Río Grande, Aposol, Pinos, Villanueva, Luis Moya, Calera, Betagrande, Pozo de Gamboa, Tepechitlán, Tlaltenango, Sombrerete y hasta Ojo Caliente. Los miles de maestros reclamaron el no haber sido recibidos por Claudia Sheinbaum a una mesa de diálogo en la que exigían la derogación de ley del ISSSTE, la reforma de educación y la desaparición de UCICAM. Fue en el municipio de Río Grande en donde el magisterio pidió la intervención de los elementos de la Guardia Nacional, ya que el chofer de un tráiler amenazó con atropellarlos. Y al regresar, 50% del agua que entrega Chiapas se desperdicia en fugas. Y más adelante se vuelve a incendiar tiradero municipal de Río Grande, denuncian a pepenadores. Auditorio, tenemos mucha más información. Ya es viernes, vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Mitzi Cordero. ¿Qué carajos está pasando en México? Y discúlpeme la expresión, pero es que todos los días hay una tragedia sobre otra tragedia. Y así hemos sobrevivido en los últimos 15 años al menos. Masacres, homicidios, secuestros, desapariciones diarias sin que un solo día falten. De acuerdo con el Índice de Paz de 2015 a 2024, más de 300,000 personas han sido asesinadas en el país y contando. Causa en Común documentó tan solo en el primer trimestre de este 2025 1,321 crímenes atroces. Estos no son solo enfrentamientos entre grupos criminales, son personas armadas, delincuentes, sociópatas que agreden sin el menor remordimiento. Pero el problema de la violencia en México es mucho más compleja que una tasa de homicidios. Estamos viviendo una época en la que los diferentes tipos de violencia se entrelazan unas con otras, se potencian y afectan a toda la población. La que ocurre allí en casa, en las calles, hacia los políticos, los comerciantes, a través de internet, porque ya se ha normalizado el miedo como parte de nuestra vida cotidiana. Vámonos a la redacción. Ya viernes, Silvia, y hay algunos mensajes del auditorio. Feliz inicio de viernes. Gracias, Guillermo. A toda la audiencia de Mega Noticias, saludos desde la redacción. Vámonos directo con sus comentarios. Ya basta del abuso del poder del delegado de Infonavit en Zacatecas. Y hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que lo denuncian. Apoyo total al magisterio. Ánimo, porque están en la lucha por sus derechos. Zacatecas está colapsado. Manifestaciones en la UAS, en la CEDUSAC, los frijoleros, los campesinos. No hay medicamentos ni médicos. Todo mal con este gobierno. Y a ello también hay que sumarle, pues bueno, que esperemos y también se hagan escuchar por los desaparecidos, estudiantes y entre otros sectores quienes también piden una solución. Vámonos
con otro tema, porque ellos también piden una solución y estos son los campesinos, sobre todo en materia de tecnificación de riego. Es bastante caro para ellos el tener que implementar este tipo de aplicaciones para no tener que gastar tanto en los cultivos, sino pues de plano se ven con altos costos, al menos de agua, para pagar a la Comisión Federal de Electricidad, porque echan a dar estas llamadas pozos agrícolas. Pero ¿cuánto en realidad cuesta tecnificar el campo? Porque es un recurso que de plano los campesinos no tienen y el gobierno del estado dice que tampoco. La falta de infraestructura adecuada, tecnificación en el campo y captación de aguas superficiales son los tres principales problemas de agua en Zacatecas. En la entidad se tienen concesionados 1.636 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 1.393, es decir, el 85.1%, es utilizado para uso agrícola. Solo el 4.2%, equivalente a 68 millones de metros cúbicos, es utilizado en la industria y 175 millones, equivalentes al 10.7%, son para uso público urbano. En el caso del uso urbano, la mayoría se obtiene de fuentes subterráneas, pues se tienen concesionados un total de 117 millones de metros cúbicos y 58 millones son de aguas superficiales, pero eso incluye la presa Milpillas, la cual aún no se construye. El agua concesionada para uso urbano es suficiente para satisfacer la demanda de la población actual. Sin embargo, hay problemas de abastecimiento debido a que la mayoría del agua se desperdicia por infraestructura dañada por el paso del tiempo o la solidificación de minerales, además del incremento de tomas. Con la situación de que el crecimiento pues simplemente no para, ¿no? Inclusive cada año estamos contratando más o menos un promedio de unas 2,000 tomas adicionales que se van creciendo en la demanda, pero sí la oferta pues sigue quedando un poquito corta, ¿no? La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas estima que al menos la mitad del agua que se distribuye por la red de abastecimiento se desperdicia por fugas. En los 2 últimos años se ha logrado recuperar 11 fuentes de abastecimiento de agua que han permitido sanear los 76 pozos que abastecen la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe. Sin embargo, aún se tienen 120 colonias en condición crítica. Porque el 80% del agua que utilizamos los seres humanos se va en la agricultura, en la producción de alimentos. Por eso urge y es importante incluso una política de emergencia nacional para tecnificar todo el campo, ya para que sea por goteo, por riego. Proyectos como la presa Milpillas pretenden abatir el déficit actual de agua. Sin embargo, expertos señalan que es más urgente emprender proyectos de tecnificación al campo que permitan duplicar el agua que se tiene concesionada para uso urbano y aumentar la cultura de cuidado para evitar más desperdicios del vital líquido. Para Mega Noticias, César Horta. Desde la redacción les deseamos un excelente viernes. Regreso contigo al estudio. Que descanse, Silvia, también durante este fin de semana. Auditorio, no se mueva, que tenemos más información. Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit en Zacatecas, advirtió que ningún ayuntamiento en el estado puede amenazar a derechohabientes con quitarle su casa si no pagan el impuesto predial o tienen adeudos. Dijo que desde el gobierno del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se tiene registro de algún desalojo, pidiendo a la presidencia de Guadalupe dejar de ejecutar estas prácticas, ya que fue durante una conferencia de prensa que una derechohabiente denunció esta situación. Al ser cuestionado si en la entidad hay créditos impagables, dijo desconocer la cifra oficial, afirmando que esta problemática será regularizada en el estado. Ángel Román, rector electo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se deslindó de su antecesor Rubén Ibarra Reyes, argumentando que ya estamos en otra etapa. Ante la exigencia de estudiantes y maestros para que Perla Trejo Ortiz no pertenezca a la rectoría como secretaria general por testificar a favor de Ibarra Reyes, declaró que aún no pueden tomar esa decisión hasta que concluya todo. A su vez, aceptó y lamentó que la máxima casa de estudios esté atravesando por una crisis y que pues a su vez deberá servir para replantear lo que se deberá hacer desde el próximo mes de septiembre. A los estudiantes manifestantes les pidió tener la confianza de que sus demandas serán atendidas y puedan regresar a las aulas. Por tratar de reducir los cúmulos de basura en el municipio de Río Grande, pepenadores decidieron prender fuego, lo que provocó la llegada de elementos de protección civil municipal y bomberos, ya que las ráfagas de viento alcanzaron los 32 kilómetros por hora. Las llamas fueron ocasionadas en puntos estratégicos, sin pensar que esto ocasionaría un llamado de emergencia a las corporaciones. Fue la presidencia municipal la que denunció pues esta práctica habitual y que lamentablemente también se puede salir de control.
Inicia el fin de semana. ¿Cómo estarán las condiciones del tiempo? Alejandro Orozco tiene el detalle. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a ver a lo largo de este sábado, un sábado que a nuestro estado de Zacatecas le trae bastante nubosidad y en varios puntos tormentas. Le tengo el pronóstico preciso, el que preparamos aquí, diario, en Mega Noticias para usted. Este es el escenario que usted verá en las próximas horas y vea, casi todo el estado tiene la presencia de nubosidad. Algunas celdas de tormenta más importantes son las que estaremos viendo a lo largo de la tarde. Yo le tengo el pronóstico preciso, así le cuento que en Fresnillo espero 29 grados, Sombrerete con los 27, Juan Aldama en los 30. Lo que veremos aquí en la capital son algunos chubascos durante la noche. Antes de ello, la temperatura se queda por los 26 grados. Luego veremos que siguen las lluvias hacia domingo y lunes, los termómetros en los 25 y viene tibia la próxima semana. Vamos a estar promediando alrededor de los 28 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Muchas gracias, Alex, y también tome nota, auditorio, para que las lluvias no les sorprendan. Vámonos con más información y hablando del tiempo, del clima, sabemos que la demanda energética evidentemente está sobrepasada ahora en esta temporada de calor, principalmente por aquellos que usan el aire acondicionado. Sin embargo, el gobierno federal señala que están trabajando en el tema. En 2024, 5.8 millones de personas fueron afectadas por los apagones de mayo. El gobierno afirmó que el sistema eléctrico nunca estuvo en riesgo y que no está en crisis, pero expertos advierten que está en alerta, pues la demanda de electricidad crece 3% cada año y no se desarrolla infraestructura suficiente para cubrirla. Han frenado la inversión privada en las plantas de generación, diciendo es que es traición a la patria que la generación no la haga como monopolio la CFE, y entonces han estado poniendo el poco dinero que tiene disponible la CFE en plantas de generación que no están listas y en comprar las 13 plantas que le compraron a Iberdrola. ¿Pero cuánta electricidad consume el país? ¿Quién la genera? La demanda máxima diaria es de 53,000 megawatts. Ocurre por la noche cuando los 49 millones de usuarios encienden la luz. La electricidad es generada por la CFE y empresas privadas. Hasta hace unos meses la CFE era incapaz de solventar esa demanda máxima. Solo generaba 45,000 megawatts y dependía de los privados. Pero con la compra de las plantas de Iberdrola ya la cubre. Los privados disminuyeron su capacidad a 38,000 megawatts. Tenemos un total de 92,014 megawatts de capacidad efectiva en todo nuestro sistema, en el cual CFE participamos de un 45,117 megawatts. El gobierno asegura que en este sexenio aumentará la capacidad de generación 31.5%, sumando 29,074 megawatts, de los que 24% son obras inconclusas del sexenio anterior, 54% nuevos proyectos y solo 22% de privados. Que México ha recuperado el control de su sistema eléctrico y que la CFE vuelve a ser una gran palanca del desarrollo nacional. Expertos consideran que el plan suena positivo, pero no culminarían todos los proyectos y eventualmente la inversión no sería suficiente, por lo que deberían impulsar más inversión privada. No condenemos a que la CFE lo tenga que hacer todo, porque el presupuesto público no alcanza. Mega Noticias, Abel Martínez. Cifras importantes y proyectos a futuro que ya esperamos sean toda una realidad. Hablemos de otros temas, pero dando seguimiento precisamente a la Universidad Autónoma de Zacatecas y estas manifestaciones. Y es que la rectoría de la UAS, a cargo de Armando Flores de la Torre, tendrá hasta el lunes 26 de mayo para exiliar a Rubén Ibarra Reyes de toda actividad académica y administrativa. Alumnos de la máxima casa de estudios de los zacatecanos exigieron que se haga muestra de la documentación legal que acredite que el exrector no podrá ser recontratado y que se
le prohíba el ingreso a la institución. A su vez pidieron se haga pues pública la sentencia a 4 años por violación sexual agravada a la que se hizo acreedor. También pidieron que Perla Trejo Ortiz, quien será la próxima secretaria general en la próxima administración de la rectoría, sea retirada del cargo por testificar a favor de Ibarra Reyes, que las reuniones del Consejo Universitario sean presenciales y públicas y que además se tenga una versión estenográfica de ellas. Otra fue pues bueno de las solicitudes pues hechas a la autoridad de la UAS. Si cada uno de estos puntos ya mencionados no se resuelve, el paro indefinido en las unidades académicas en los campus de Fresnillo, Campus 2, Campus Siglo XXI y Campus 1 pues bueno seguirán. A esto se le suma la siguiente información, auditorio, asegurando que no pertenecen a ningún grupo político de la UAS. Un grupo de maestros hizo público un pliego petitorio en el que piden se haga una revisión a la administración del ex rector Rubén Ibarra Reyes. Desde las afueras de la rectoría pidieron un alto a la corrupción y la manipulación de poder. Respecto a la manifestación de los estudiantes, destitución de Ibarra Reyes, legitimación clara y democrática de los procesos internos, transparencia en la gestión universitaria y el reconocimiento a propuestas legítimas y democráticas. Denunciaron y afirmaron que cuando Rubén Ibarra fue electo como rector, cometió prácticas corruptas para perpetuarse en el poder con la compra de votos, prometiendo otorgar bases laborales hasta beneficios académicos. Por eso piden que se haga una investigación y se sancionen dichos hechos. A su vez demandaron transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos y financieros, la publicación del padrón electoral, votos emitidos y resultados del pasado proceso electoral en el que Ángel Román Gutiérrez fue designado como rector. Y ya vamos cerrando ese espacio informativo, hablemos de temas un poco más amables. ¿Se imagina usted que al dar su dirección diga que vive en la calle Tigres del Norte? Pues eso va a ser posible porque en Brooklyn, Nueva York, las autoridades locales bautizaron una calle con el nombre de esta emblemática agrupación mexicana. La calle se encuentra en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 40 de Sunset Park, corazón de la comunidad latina de Brooklyn. Todo esto en medio de la controversia que ha generado la interpretación de los narcocorridos dentro y fuera de nuestro país. Al jefe de jefes. Y así se revela la calle de los Tigres del Norte. Allá. Respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Uno de los últimos hospitales que funcionaba en la Franja de Gaza fue bombardeado por el ejército israelí, mientras que una familia de palestinos perdieron la vida en el ataque al campamento de refugiados en el norte de Gaza. Una mujer apuñaló a 12 personas en la principal estación de trenes de Hamburgo, Alemania. 6 de los heridos se reportan graves. La presunta agresora fue detenida. Daniel Noboa se apresta a jurar un segundo mandato presidencial al frente de Ecuador hasta 2029. El mandatario contará ahora con mayoría parlamentaria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gigante tecnológico Apple con imponer un arancel del 25% a sus productos si la empresa no relocaliza operaciones y comienza a fabricarlos en suelo estadounidense. La advertencia se extiende a Samsung y a otros fabricantes de teléfonos inteligentes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la empresa Boeing llegaron a un acuerdo que permitirá a la empresa de aviación evitar el proceso penal por los accidentes de su avión 737 MAX que provocaron la muerte de 346 personas. Mega Noticias, Maribel Soto. Y ya estamos a nada del fin de semana y si no tiene planes o una actividad preparada, no se pierda algunas propuestas en nuestra agenda cultural. El fin de semana ha llegado y en Mega Noticias Zacatecas le compartimos algunas alternativas para que disfrute de sus días libres. Y vaya que hay mucho por hacer. Comenzamos. Iniciamos con las actividades para este sábado 24 de mayo, ya que en la Cineteca Zacatecas se proyectará el documental La Falla, de Alana Simoes, la revelación de las grietas de la educación en México a través de la historia de la maestra Celeste. Se proyectará a las 5 de la tarde y tendrá un costo en la entrada general de 40 pesos. En esta ocasión también le recomendaremos que se dé una vuelta a la Fototeca de Zacatecas, donde podrá disfrutar de la exposición temporal La Trenza, una muestra de 3 imágenes en gran formato que significan el cabello de mujeres y la importancia del maíz, o si lo prefiere, visitar la sala en homenaje al fotoperiodista Pedro Valtierra.
Disfruta el foro permanente de narración oral con el espectáculo Al principio de los tiempos a cargo de Elsa Huizar. No se lo puede perder este domingo 25 de mayo a las 13 horas en el patio del Museo Zacatecano. La entrada es totalmente libre. No está de más recordarle que los domingos la entrada a museos y zonas arqueológicas del estado son gratuitas para los zacatecanos al presentar su credencial que ratifique su residencia en la entidad. Y vaya que Zacatecas tiene muchas alternativas. Basta con dar una vuelta por el centro histórico o visitar sus pueblos mágicos. Listo, ahora tiene algunas actividades para este fin de semana. Que lo disfrute. Antes de irnos rápidamente, uno de sus mensajes: buenas noches, saludos. ¿Podría ir al lago La Encantada y saber por qué se encuentra cerrada la puerta que da hacia el lado del Incufides? Ya tiene más de 3 semanas cerrada. Antes había 3 veladores por turno y ahora solo hay 1 por turno. ¿Cómo es posible que el gobierno del estado no pueda pagar por tener un mínimo de guardia de seguridad? Puntualmente vamos a dar seguimiento a esta denuncia. Vámonos ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo. Que tenga una excelente noche, excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.